Estimados lectores del trapecio.eu, estimados espectadores del Trapecio TV, del Trapecio TV, de nuestro canal de YouTube, hoy tenemos una nueva edición del programa Entrevistas Ibéricas. Hoy tenemos a Antonio García Salas, un viejo amigo mío personal y también del Trapecio. Hemos estado colaborando durante mucho tiempo y divulgando todas las acciones que realiza en pro de ese acercamiento entre España y Portugal y también de esa divulgación, ese activismo en pro de que Extremadura tenga mejores conexiones en general. Os cuento un poco quién es Antonio García Salas. Es economista, tiene un MBA por ESADE, Business School, ha sido consultor durante mucho tiempo, ha sido profesor en la ITAE, Escuela de Negocios Extremadura. Creó la plataforma empresarial independiente Sudoeste Ibérico en Red. También ha sido y es miembro destacado de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz. Ha sido vicepresidente tercero de la Caja de Badajoz. También creó en su momento un proyecto bastante potente que está en Facebook, Badajoz Corazón Ibérico. Y bueno, ha tenido una trayectoria profesional bastante espectacular dentro de Extremadura, pero también fuera. Me consta que también ha estado en Madrid y en Barcelona. Cuéntanos un poco hasta el momento del corredor del sudoeste ibérico, que ahí nos centraremos un poco más, hasta ese momento vital tuyo. ¿Cómo fue tu trayectoria profesional y vital? Me consta que algún tipo de filosofía de vida, de método, de visión has tenido en general, pero cuéntanos ese histórico que tienes, Antonio. Bueno, desde Extremadura quizás he sido un elemento extraño porque mis dos abuelos eran industriales, eran fabricantes, ¿no? Uno vino de Cuba, el otro también, ambos de finales del 19 se dedicaban a la industria, a la exportación, con premios internacionales a la exportación en París, en Milán y medalla, de las primeras medallas que hubo al trabajo, además como empresario, fue un bisabuelo mío, ¿no? Eso, algo en la sangre llevo y algo al menos en la cultura, y desde pequeño pues he visto pues cómo había que trabajar sábados y domingos para sacar adelante proyectos y para ir creando el futuro y creando puestos de trabajo, ¿no? Por eso quizás llevo en las venas sangre empresarial e innovadora e emprendedora, y eso me ha llevado también siempre a intentar pensar que la sociedad debe tener un protagonismo en el desarrollo y en la coparticipación en el futuro de un territorio. Desde siempre he tenido muchas iniciativas en la sociedad civil. Estando en la universidad, pues creamos una feria de informática en aquellos años, en el año 84, que se convirtió en un referente nacional antes del SIMO. Era un mes antes del SIMO, que era la feria de referencia de las tecnologías de la información en España, y un mes antes en Badajoz reuníamos a 30 o 40 multinacionales en los años 80, y esto fue una iniciativa desde la universidad de altos alumnos y estuvo muchos años celebrándose. Después me fui a Barcelona a hacer un MBA en ESADE, empecé a trabajar en multinacionales. Coincidí en Barcelona en una época preciosa, que fue la transformación de Barcelona con las Olimpiadas del 92. De hecho, empecé las clases en el 86 en algunas asignaturas con un poco de retraso, porque estaban en Suiza en la proclamación de la candidatura olímpica, y viví uno de los momentos que para mí me resultó más emocionante. Estando en Barcelona tuve que ir a Badajoz, cogí el puente aéreo, y estando en el avión entre Barcelona y Madrid, el piloto pues dice: señores pasajeros, les anunciamos que en estos momentos ha sido proclamada Barcelona como ciudad olímpica. Todo el pasaje se puso de pie, se abrazó. Dijo el capitán, me dice el pasaje que hay, me dice los auxiliares de vuelo que hay 20 botellines de cava, vamos a repartirlos entre todos y brindarlos. Fue uno de los momentos más bonitos de lo que fue un proyecto que fue más allá de Barcelona, ¿no? Fue un proyecto nacional en el que después también tuve la oportunidad de colaborar y trabajar en la Expo 92, que coincidieron en el 92, y creo que fueron unos años de gran ilusión, no solamente política o oficial, sino también de la sociedad civil. De hecho,
recuerdo una anécdota que me contó Pascual Maragall y de Carlos Ferrer Salat, que con Carlos Ferrer Salat, que cuando se le ocurrió montar la candidatura, llamó a Carlos Ferrer Salat y le dijo: podíamos montar la candidatura olímpica de Barcelona 92, pero necesito 1.000 millones de pesetas privado para empezar a montarla. 1.000 millones de pesetas entonces. A las 24 horas, Carlos Ferrer Salat le dijo que había conseguido 100 empresarios que ponían 10 millones de pesetas, 60.000 euros. Y ese fue el inicio de la candidatura olímpica, que tuvo una grandísima participación de la sociedad civil. Y eso a mí me entusiasmaban este tipo de cosas, ¿no? Y siempre pues, he movido cosas de la sociedad civil y creamos, después de trabajar en una multinacional, bueno, en Arthur Andersen, en Andersen Consulting, en Ernst & Young, pues decidí con otras personas montar una escuela de negocios en Extremadura, ITAE, que ha estado 25 años, bueno, he estado casi 25 años pues codirigiendo, y teníamos programas que precisamente eran ibéricos, ¿no? Uno de ellos era el MBA luso español, en el que nuestros principales público, alumnos, eran de Iberoamérica, y se impartía la mitad en Badajoz y la mitad en Lisboa, ¿no? Como al final tenía una titulación portuguesa. Yo he nacido en La Raya, estoy vinculado a La Raya, tengo familiares en La Raya, historias que contar en rayanas muchísimas, y cuando salgo a andar a veces o en bicicleta, desde Badajoz, desde mi casa, siempre paso un poco a Portugal de manera simbólica, porque la considero mi casa. Y cuando hice el Camino de Santiago, pues lo empecé en Valencia, ¿no? O sea, no, creo que no, era el sitio más cercano donde podía ir a Santiago, ¿no? Y bueno, me parece que eso, que me siento tremendamente en mi casa en Portugal. Y uno de también mi conocimiento del desarrollo económico, pues siempre he tenido muy claro que las conexiones eran fundamentales. Y es una anomalía en Europa, una frontera como la hispano-portuguesa, la frontera que todos sabemos, la más extensa y la más antigua de toda Europa, pero además es la menos conectada de toda Europa. Y eso pues ha llevado a la situación que nos ha llevado, y por tanto mi mayor apuesta ibérica es intentar coser la raya y conectar Lisboa con Madrid, porque creo que eso es un déficit o un impedimento al desarrollo de toda Portugal y de toda España. No es Extremadura, bueno, empezamos con el proyecto Extremadura en Red, hoy es Sudoeste Ibérico en Red, porque entendemos que ese espacio que nosotros definimos como el Sudoeste Ibérico, que es el Tajo y el Guadiana en su encuentro con el Atlántico, fue durante miles de años la Lusitania, y que en el siglo XIII se cortaron los cables y la Lusitania, la tierra de la luz, se convirtió en la Oscuritania, y hubo un cortocircuito, y ahora hay que recuperar los cables, hay que empezar a conectar y reponer la luz en un momento en que la energía puede ser nuestra gran fuente de desarrollo. Y bueno, perdona que era una introducción y ya he hablado más de la cuenta. Es amplia, pero me sirve para enlazar, mira, la Olimpiada con el Mundial 2030, por ejemplo, ¿no? Que puede ser muy importante para esas conexiones. Entonces vamos a centrarnos en el corredor del Sudoeste Ibérico, cuándo nació, qué apoyos tuviste iniciales, si tuviste algún tipo de inspiración, cómo conseguiste aglutinar, si fue poco a poco o había esa demanda ya en la sociedad civil. Y bueno, y entramos también en los asuntos, pues bueno, más polémicos sobre por qué tarda tanto esas conexiones, que esto también tiene que ver con el maltrato que recibe sistemáticamente Extremadura por un lado y Alentejo por el otro, y todas esas polémicas en torno al norte-sur de Portugal, temas de discursos electoralistas, más pro Galicia. Ahora van corriendo la clase política portuguesa con esa idea con los fondos europeos de hacer un AVE que no lo tenían previsto. Un AVE, estaba Portugal fuera de la red ibérica de AVE. Y después esos debates entre corredores que como tú bien dices, son complementarios, no deberían ser competitivos, porque siempre está el tema del corredor mediterráneo, el corredor atlántico, ahora también habéis reimpulsado el de la Plata. Pues bueno, con este panorama, ¿cómo nos puedes explicar cómo se han desarrollado esas acciones y cuáles son las trabas que os habéis encontrado? Bueno,
como he comentado antes, para mí la preocupación de las conexiones ha sido desde hace muchos años. En el año 2002, cuando era ministro de Economía Rodrigo Rato, vino a Badajoz y le pusimos una pegatina en la solapa con el que estuvo recorriendo toda su visita a Badajoz, que ponía Ave ya, ¿no? O sea que hace ya 20 años que estoy en cierto activismo por las comunicaciones y he participado en muchos actos, ¿no? Pero concluyendo un poco mi etapa en la escuela de negocio, en la que gran parte de mi frustración era de que cuanto mejor hacíamos el trabajo de formar gestores en Extremadura, antes se iban. O sea, no era un problema de individuos y de formación y de personas. Hoy día Extremadura y Alentejo se ha convertido en un gran exportador de talento, forma a la gente para llevarla fuera, y el problema no está entonces en el talento o en las personas, está en cómo está conectada una sociedad y cómo hay una inteligencia colectiva por encima de la individual. Entonces, en ese sentido, pues le planteé unas reflexiones a un grupo de empresarios con los que tenía una cierta relación de años a través de la escuela de negocios, en la que entendía que el problema principal estaba en que o desde la sociedad civil había un cierto protagonismo para intentar marcar agenda política, o los políticos naturalmente siempre tienen sus prioridades en aquello que más demanda la gente, más votos hay, y en un tiempo que son 4 años, que es un tiempo electoral. Y lo que no se acaba en 4 años no tiene interés para un político. Por tanto, era absolutamente imprescindible desde quien más compromiso tiene en un territorio, que es el empresario que tiene grandes inversiones, que no puede irse, y que la deficiencia del entorno lo que le hace es ser más pobre. Por tanto, es el único que, ante un mundo en el que la principal manera de protestar es irse de un lugar, entonces hasta dejarlo vacío, sobre todo de la gente joven, teníamos que reaccionar de la sociedad. Había un modelo previo que era el del corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo se había movido durante muchos años con un lobby oficial, político y con fondos públicos, Ferremet, principalmente liderado desde Barcelona, pero en esos años, en el 2017, emerge con fuerza otro movimiento importante desde Valencia, desde la Asociación Valenciana de Empresarios, que es el movimiento del corredor mediterráneo, liderado principalmente por Juan Roig, por Vicente Boluda, por grandes empresarios allí de Valencia, que naturalmente están comprometidos con su territorio, además de actuar en todo el mundo o tener negocios en todo el mundo, pero tienen una especial vinculación al territorio. Esta tradición no existía en el sudoeste, en Extremadura, que era donde empezamos, tampoco en Alentejo. Y a 10 empresarios pues le planteé que teníamos que empezar y que naturalmente lo que no podemos es hacer lo mismo que hacen en otro sitio, que un empresario pone 1.000.000 de euros o 500.000 euros y no le tiembla el pulso. Aquí había que empezar pues frente a la armada invencible de grandes ejércitos que nunca le ha ido bien a España, teníamos que actuar desde la guerra de guerrilla, desde el compromiso individual de unos pocos que apuntasen bien el tiro y hiciesen algún daño al imperio, ¿no? Entonces empezamos a hacer cositas desde las redes sociales que tuvieron un gran éxito. Esos 10 empresarios comprometidos fueron después 20 y hoy son 40. Eran de Extremadura inicialmente, posteriormente empezaron de Portugal, aunque hemos tenido y tenemos probablemente hoy mucha más receptibilidad en instituciones portuguesas que en empresarios. Los empresarios en Portugal pues les cuesta más dar este paso, ¿no? No obstante, eso lo hace, no impide que ahora mismo tengamos 10 empresas ya referentes, importantes. La última ha sido el Grupo Barraqueiro, líder en movilidad de pasajeros en Portugal y la concesión de gestores del metro de Oporto y de las cercanías de Lisboa, es la última incorporación, y en España la última incorporación es Irío, que es el operador de alta velocidad, que ambos tienen interés en operar en cuanto esté electrificada la línea Lisboa-Madrid, operar en esta. O sea, cuando algunos dicen, ¿y para qué se quiere infraestructura? Bueno, pues hay empresas privadas que ya quieren operar. Lo que no tienen es ni perspectiva de tiempo en este momento. Entonces, esa configuración que hay de un movimiento o una emergencia de un movimiento, le damos forma de una manera pues muy, digamos, creativa, porque intentamos agregar a muchos colectivos. Está principalmente liderada, impulsada y financiada por empresas, más de 40 empresas. Las publicaciones y otros actos
pues nos lo financian también pues, instituciones que hacen publicidad en algunas de las publicaciones que hacemos y eso nos permite llegar más lejos. Y nuestro objetivo es crear una agenda de hacer posible las infraestructuras. Inicialmente, y lo más sensible, es el ferrocarril. Es lo que parece que en este momento pues, a la gente le tiene más comprometido, sensibilizado o enfadado, pero no solamente hablamos de ferrocarril, hablamos de ferrocarriles, de carreteras, de infraestructuras energéticas, infraestructuras digitales o hidráulicas. Hoy es un momento en el que el agua se convierte en el recurso, el sol y el agua son los dos grandes recursos de este territorio, pues es importante también que el agua se administre y se pueda crear pues, unas redes que puedan llegar bien a todo el territorio. Entonces, en ese, digamos, proceso hemos ido creando un concepto importante del corredor sudoeste ibérico en red. ¿No? Ya no hablamos de un corredor como un eje solo Lisboa-Madrid, que es muy importante, muy significativo y en este momento podríamos decir que la columna vertebral, pero lo entendemos que hay que crear una red de conexiones que lleve a todo el territorio las comunicaciones y el progreso, ¿no? Y eso pues está en gran parte definido pues desde hace, diría que casi desde los romanos. Lo que hay ahora es que crear las infraestructuras del siglo XXI que permiten que esa red que existe casi desde los romanos, pues podamos tenerla útil a corto plazo. Y he ido descubriendo pues un sudoeste ibérico que está sorprendiendo a todo el que se lo mostramos, porque realmente tiene un potencial, es una nueva California, un nuevo Texas, ¿no? Ese espacio de unos 20 millones de personas entre Madrid, Lisboa, Porto y Sevilla, pues tiene en muchos de los temas en los que España puede decir algo en el mundo, empezando por el turismo, pues puede ser el nuevo referente del turismo, porque claro, en España tenemos un turismo muy especializado en unas zonas, en unos productos, en una temporada del año, y este puede ser el complemento que permita crecer de manera sostenible y llegando al bienestar de la población. En logística, pues exactamente igual. España puede ser un gran potencia logística y quien es una gran potencia logística tiene mucho camino recorrido en ser una potencia industrial. Sin embargo, no lo somos. No lo somos, aunque tengamos un gran puerto en España como el de Algeciras, y en Valencia, y en Portugal el de Sines, pero la red de puertos que tenemos está desconectada entre ellas. Pero es que además hay ciertos, antes cuando me preguntaba, cuando has mencionado por qué no existe, porque hay muchos recelos y se ven como competidores los puertos españoles y portugueses, se ven como competidores solo los españoles entre sí, pero para crear una gran potencia y ser un líder mundial de logístico, necesitan que los puertos tengan un hinterland detrás, tengan un soporte industrial como tienen los puertos europeos de Rotterdam, Hamburgo, todo esto, tienen detrás un gran soporte industrial en el que no solo tienen unas grandes infraestructuras que permiten que en el mar pasen los contenedores de un barco a otro o tengan dentro del mar, porque eso se ha visto que incluso un gran puerto como Algeciras pues llega a Tánger y le puede quitar el liderazgo, porque si lo que se basa es en tener unas infraestructuras o tener unos costes menores, siempre habrá alguien que tenga unos costes menores. O hay un hinterland y eso requiere unas infraestructuras detrás de comunicaciones, o al final es algo muy débil, como lo es el turismo, que a pesar de tener una gran industria turística, somos débiles por el producto muy centrado en sol y playa, ¿no? Ya se vio en la pandemia cómo parece que el público de proximidad, del interior, pues casi salvó lo que se pudo salvar. En Europa se salvó mucho más porque tiene público interior, porque un destino turístico como la Toscana tiene playa y tiene interior, tiene gastronomía, o como Costa Azul, Provenza, los Alpes, que otra región. Y aquí podemos en el turismo, podemos en la logística, podemos en la energía, en el que pues, hemos estado trabajando recientemente en un proyecto de hidrógeno que puede ser la mayor aportación a Europa en el autoabastecimiento energético. No ha salido todavía, seguimos trabajando. Desgraciadamente, pues no hemos tenido los apoyos suficientes en España y en Portugal, sí lo hemos tenido en Europa, y en aspectos agroalimentarios, pues, ¿qué voy a decir, no? Entonces, este espacio parece que ha nacido de nuevo, realmente pues tiene poca tradición en cuanto a la actividad económica, empezando por el sector agroalimentario. Tenemos la zona de mayor agua interior de Europa, prácticamente, tenemos 3 de los 4 pantanos más grandes de Europa, y sin embargo,
es reciente. O sea, la cultura del agua que hay en el Mediterráneo, con sus tribunales de agua, y tal, son de siglos. Aquí el agua nos ha llegado hace poco y, por tanto, ahora toda esa gran riqueza del agua la tenemos que administrar, como tenemos que administrar la energía, ¿no? y sacarle el mayor partido de proximidad. Yo pongo como ejemplo dos sitios de Estados Unidos, California, en el que tiene dos grandes ciudades, Los Ángeles y San Francisco, 600 kilómetros entre ellas, lo que hay entre Lisboa y Madrid, y no son menos Lisboa y Madrid que Los Ángeles y San Francisco. Y han conseguido lo que han conseguido, ser el referente principal económico durante muchos años en Estados Unidos. Ahora es Texas. Texas, donde hace calores de 48 grados en verano, ¿no? Y donde hace 20 años, 30 años, pues no era un estado especialmente relevante. Hoy creo que es el mayor en crecimiento, ha pasado de 10 a 25 millones de habitantes y ciudades, no solamente Houston, sino San Antonio, Dallas, se han convertido en grandes poderíos no solo energéticos, sino también de tecnologías de la información. Bueno, son estados que pueden servirnos un poco de referente de este espacio que había, que era, podríamos decir que Texas era también la América profunda, ¿no? En terminología así un poco peyorativa, muchos podían entender que Alentejo de Extremadura podía ser la España profunda, en terminología peyorativa, y de pronto se puede descubrir de que es un gran diamante por pulir. Y no es solamente un beneficio para Extremadura y Andalucía, sino que es para toda España y todo Portugal, y en este momento, en el aspecto energético, para Europa. Creo que la pandemia pues, ha puesto de evidencia pues, algo que es inaudito, la desconexión. Esto era en el siglo XXI, pues lo que los geógrafos del siglo XVI era una tierra ignota, ¿no? Era una tierra desconocida, que ahí no se sabía qué pasaba, y pasan muchas cosas. Antonio, si te parece, ahora vamos a centrarnos en las trabas que os habéis encontrado, como pues eso, las dinámicas políticas, tanto en España como en Portugal, tienden a silenciar, incluso cuando se hacen cosas, porque tú mismo nos has mostrado fotografías de las obras, de que siguen avanzando y a veces no tiene sintonía, no concuerda con la retórica de algunos políticos. Entonces, pues bueno, para que nos des las claves para entender estos anuncios rimbombantes que se hablan, ¿no? Del AVE a Galicia, que como tú siempre dices, apoya las 4 conexiones que se pactaron en su día, pero que después se silencia completamente a Extremadura. Y después tenemos el problema particular, que si quieres también lo puedes comentar, en teoría, la nueva alta velocidad dentro de España entre Madrid y Badajoz. Sí, bueno, la desconexión esa naturalmente se basa en una desconfianza histórica de los dos estados, ¿no? El Tratado de Windsor de Portugal con Inglaterra es el tratado vigente más antiguo que sigue vigente en el mundo y que sigue teniendo como objetivo proteger que los ingleses protejan a Portugal de los españoles, por hablar un poco de manera simplificada, ¿no? Entonces, esa desconfianza histórica, que yo creo que hoy día no existe ni en la sociedad ni en la economía de manera general, hay grupos en todas partes que han vivido de ella y han hecho su señal de identidad o de vida, ¿no? Y por tanto, como hay problemas de acercamiento de los dos países que no se han resuelto porque se ha ido conviviendo con ellos, como es el caso de la línea de la raya de Olivenza, ¿no? En el que sigue estando ahí sin que exista en el 99,9% de la vida ningún problema, pero de vez en cuando hay un 0,1% que impide hacer algunas cosas y parece que podemos seguir conviviendo con estos problemas. O sea, que existen sin resolver problemas entre los dos países que deberíamos a estas alturas pues, solucionarlos ya de una vez con valentía, ¿no? Entonces, esa tradicional desconfianza pues, también se produce en las guerras norte-sur, en las que después son consecuencia de dos cosas básicamente, del poder político y poder económico. El poder político, los votos, la población está concentrada en la península ibérica, es el espacio europeo, tanto español como portugués, donde hay mayor concentración de la población y mayores espacios desérticos, ¿no? Por tanto, es muy fácil acertar territorialmente dónde hay que dar los mensajes para tener los votos, ¿no? Eso políticamente pues es fácil hacerlo, no hace falta
pues tener ninguna malicia política ni nada por el estilo. Y lo mismo pasa con la economía. La economía o las empresas pues han estado donde han estado. Y en España pues han estado pues, en el área mediterránea, en el País Vasco y hoy día en Madrid y algo en Andalucía. En Portugal pues tradicionalmente ha estado más en Porto y en poder político en Lisboa, pero el sur no existía y en Portugal pues no existía el sur, ¿no? Pero han ocurrido cosas en los últimos años que de pronto está generando una revolución en el sur. Está generando una revolución el puerto de Sines, como ya tiene pues, más del 60 o 70% del tráfico en un país que es tan atlántico y tan marítimo y tan importancia tiene su salida al mar, pues en Sines está el 60%, 70% del movimiento portuario. Está ocurriendo con la agricultura. Alqueva ha sido otra gran revolución, ¿no? En Alqueva se está haciendo la agricultura más moderna del mundo y donde también están acudiendo pues, grandes empresarios del norte de Portugal. Y ahora solo faltaría que estuviese comunicada. Si estuviese comunicada, pues de pronto un territorio que hoy día le falta gente joven, el mayor problema que tiene es que no tiene población para poder dar servicio a las iniciativas, pero han surgido muchas en determinados puntos, pues en Ponte de Sor pues se crea un gran clúster aeronáutico, ¿no? Bueno, elementos de este tipo pues ya no empiezan a preocupar o decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Aquí ya no solamente hay que solidarizarse o tener una política de cohesión territorial, hay que tener cuidado con lo que está pasando en el sur. Sin embargo, los votos siguen estando en el norte. Portugal, por hablar de Portugal y de España podemos hablar también igual, yo creo que está todo dicho, ¿no? O sea, llevamos tantos años planificando, diciendo lo que hay que hacer, que cualquier plan portugués que cojamos de hace 15, 20 o 30 años, pues dice prácticamente lo mismo, las 4 conexiones principales, con Galicia, a través de Guardas Salamanca, Elvas Badajoz y Faro Huelva. Eso hasta fueron las 4 conexiones que se firmaron en la famosa Cumbre Ibérica de Figueira da Foz del 2003, ¿no? Y siempre han tenido esas 3 prioridades, esas 4 prioridades y una conexión Lisboa-Madrid por Badajoz definida a partir del 2003 y del 2004 en la Red Europea de Transporte. Bueno, por los motivos que todos conocemos y otros que podríamos también alargarnos, pues con la crisis y con el fin de la época Sócrates, pues se adjudica, se cierra los contratos que había y se paralizaron. Pero lo cierto es que en estos momentos y con mucha rapidez, en los últimos años, dentro de la oportunidad o la necesidad de usar los fondos europeos 2014-2020, se creó el programa Ferrovía 2020 y se definió esa línea de alta velocidad entre Évora y Elvas, que por razones también políticas o de justificaciones de algunos tipos, se hablaba que era de mercancías, ¿no? Y además han metido en la mente a todo el mundo de que era de mercancías. Es como se dice que una autopista solo es de mercancías. Será de mercancía de carretera o por el que pase por allí, ¿no? Prohibirán pasar en bicicleta, pero además no somos conscientes de que hoy día en el transporte de mercancías lleva ya años liberalizados y por tanto no basta con que haya una infraestructura, sino que haya unas empresas que quieran pasar por ahí las mercancías y hoy también está liberalizado el transporte de pasajeros y por tanto una vez que está en la infraestructura lo que dependerá es que haya unos operadores que quieran y en este caso parece que los hay. Entonces, la conexión entre Évora y Elvas es una infraestructura que en principio está prevista para que finalice el próximo año, el 2023. A lo mejor se puede alargar algo, pero creo que son expectativas factibles entender que en el 2024 estará terminado. Hablar de que la única línea de alta velocidad sea la conexión con Porto y Vigo, pues bueno, yo la apoyo, soy el primero que la apoyo, O sea que sí creo que es muy necesaria, muy importante y además, como espero que esté antes la de Lisboa-Madrid, pues me va a permitir por la vía mejor que puedo tener para llegar hasta Galicia o hasta Porto, o sea que la considero muy buena. ¿De qué depende todo? Pues depende dónde se planifique, y parece que es una decisión muy próxima, el nuevo aeropuerto de Lisboa, que debe de ser el gran hub de comunicaciones intercontinentales portuguesas.
pues todos sabemos la polémica, si Montijo o Alcochete, y aquí no se sabe si el día antes de que se decida una de ellas, pues aparecerá uno nuevo. Pero parece que está ahí la polémica, ¿no? Y todos somos conscientes, yo creo que todo el mundo, que Alcochete puede ser una solución más inmediata y más barata, pero de muy poco recorrido, y, perdón, Montijo, y Alcochete puede ser una solución de mucho mayor alcance, mucho más ambiciosa, y crear el gran hub intercontinental, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a esa transición? Es lo que ahora mismo parece que está en debate y que ha habido, pues ya conocemos, pues, mucha polémica y muchos pasos adelante y pasos atrás. Personalmente, y con la información disponible por mi parte, y con las conversaciones que he hablado con muchos técnicos, me parece que Alcochetes podría ser el gran punto de encuentro de las comunicaciones de Portugal, el gran hub de conexiones intercontinentales, donde llegase, ahora mismo pues no está definido cómo va a entrar el AVE de la línea de alta velocidad de Porto en Lisboa, se queda a 40 kilómetros al norte de Lisboa, y lo lógico sería que entrase por Alcochete, ahí llegase también las líneas de Faro y las líneas de Elvas, y una vez juntada aquí, pues se definiese ya cómo entraba en Lisboa por la nueva travesía del Tejo. ¿Cómo eso se establece en el tiempo y se financia? Bueno, no creo que haya tiempo en esta conversación para definirlo, pero hay dos retos importantes. Uno de ellos es el mundial que hemos hablado antes, en el 2030, antes de que termine este año, pues hay que presentar la candidatura del mundial 2030, en el que parece que hay ya los votos suficientes para poder tenerla favorablemente, pero hay una gran debilidad, que es el plan de movilidad. El plan de movilidad tiene que estar definido, pues, cómo se relacionan las 14 sedes ibéricas y las 60 subsedes, y en el 2030 va a estar penalizados los vuelos de menos de 600 kilómetros. Por tanto, tenemos que tener muy avanzado ya este plan de movilidad, contando que el tren eléctrico debe ser el medio principal de movilidad en la península ibérica. De aquí al 2030 no da tiempo probablemente a tener el gran aeropuerto de Lisboa, si en Alcochete, y se pueden buscar situaciones transitorias. Nosotros también animamos a pensar o provocamos de que si se consigue el Mundial de 2030 sería la gran oportunidad de la candidatura olímpica Lisboa-Madrid 2036. Y eso sería ya dar el gran salto que podría permitir esa primera fase de Alcochete, a lo mejor solo en una primera fase, y en el 36, pues en la zona del actual aeropuerto de Lisboa, de Humberto Delgado, hacer la ciudad olímpica, tener una operación ahí urbanística que pudiese hasta financiar el gran aeropuerto de Lisboa en esos 6 años, pues en Alcochete, y tener perfectamente un reto de aquí en 15 años en Portugal para cambiar Portugal en ese sentido, en el que se hablase en Portugal no solo de Lisboa y Oporto, sino en Alcochete nos permite acceder bien a los puertos del norte y puertos del sur, de Setúbal, Sines y Leixões y Aveiro principalmente. En la península de Setúbal es otro de los grandes centros industriales de Portugal y exportadores, y por tanto estaría próximo ahí, y estaría a través de la nueva travesía del Tejo, que hay, digamos, 2 propuestas, una que sale desde Barreiro, pero otra puede ser desde Montijo, pues llegar al centro de Lisboa. Y resolver también una serie de problemas que tiene la movilidad interna de Lisboa, en el que tiene líneas que no están conectadas y que podría permitir, pues, ese reto medioambiental que en la que la movilidad, pues, es un factor fundamental, ¿no? Vale. Bien, pues también me viene a la mente la Ruta de la Plata, ¿no? Habéis relanzado un corredor, también una idea de corredor. Dentro de los planes de la Red Europea de Transporte, pues ha habido una propuesta de modificación la Comisión al Parlamento Europeo, lo eliminaba, y esto nos ha servido de oportunidad para movilizar a personas y a instituciones que veían que esa es una ruta fundamental y que habría que recuperar la conexión, especialmente, digamos, urgentemente, la conexión Plasencia-Salamanca, que es lo que podría permitir a muy corto plazo evitar pasar por Madrid en los trenes, que puede ser el gran cuello de botella, el gran estrangulamiento de la movilidad en la península ibérica.
la movilidad, como objetivo de los próximos años es duplicar la movilidad de mercancía por ferrocarril. En España no llega al 4%, en Europa está en el 20% y en Estados Unidos en el 40%, por poner así algunas cifras que nos pueden llamar la atención, que nos pueden sorprender, y el objetivo es que lleguemos al 10% en 2030. Solamente si tienen que pasar esas mercancías por Madrid, como hoy se obliga, se colapsa Madrid, porque el corredor mediterráneo pues también está colapsado. Y por tanto, esta conexión se hace imprescindible. Y además la ha hecho mucho más necesaria la situación energética creada con la guerra de Ucrania, en la que podría ser la vía alternativa a pasar pues, las materias más peligrosas o materias que no deben de pasar por Madrid o por el corredor mediterráneo. Entonces, esa vía de la Plata nosotros la concebimos también como una vía paralela a lo que podríamos decir la IP2, ¿no? La conexión portuguesa de Braganza, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Bella y Faro, ¿no? Que haría la paralela, algunos la han llamado la vía del bronce, por equiparla con la de la plata, porque hay algunos referentes de la época de bronce en Portugal, y esa vía que ni siquiera en autovía está definida, hay tramos muy deficientes, como la conexión entre Castelo Branco y Portalegre, Évora, o incluso la posterior, ¿no? O sea, es una vía que hay que empezar a poner en agenda y en la mente en Portugal, para que ese norte-sur interior permita paralelamente con la vía de la Plata coser la raya, ¿no? En un proyecto que nosotros decimos coser la raya, en el que 40 o 50 kilómetros o 60 kilómetros al interior de la frontera pues tenemos la vía de la Plata, el corredor oeste o la IP2 en la parte portuguesa, y ir cosiendo con... Hay algunos proyectos ya muy en marcha, como por ejemplo pues el puente de Alcoutín o el de Niza con el Tajo, o Castelo Branco con Moraleja, ¿no? Hay carreteras que están previstas, los trenes, pues vamos a ver si lo ponemos en marcha, y quién no diría si en el futuro, pues algunas líneas que han existido con anterioridad, como la de Marbao, Valencia de Alcántara, o incluso algunas que se planificaron hace muchos años y que no llegaron a terminarse, como por ejemplo la de Évora-Reguengo con Jerez de los Caballeros, ¿no? En Jerez de los Caballeros, en Extremadura, donde hay una gran empresa siderurgia, tiene una vía de tren prácticamente de uso propio entre Jerez de los Caballeros y Zafra, para poder sacar sus mercancías por los puertos españoles. Podría ser un nuevo eje importantísimo. Naturalmente eso no lo tenemos en agenda, de momento lo queremos poner en mente, ¿no? En una posibilidad. Hay mucho trabajo por delante antes de llegar a eso, pero el concepto de coser la raya nos va a permitir que esa gran herida que hay de hace 8 siglos abierta, y que muchos se preocupan de que siempre quede un poquito abierta, que nunca se cierre, aunque para la gente rayana pues la traspasan sin ninguna dificultad y con lazos de fraternidad, de sangre y de empleo, ¿no? Y que tenemos que hacerlo mucho más. Y hay además tramos donde se han demostrado una gran agilidad o inquietud últimamente. El tramo de Guarda a Castelo Branco, con Ubillá o Fundao, está siendo un tramo que está teniendo una vitalidad económica interesantísima, ¿no? Y que además es la última vía que se ha puesto en marcha, la de Bella Baixa, en la que tenemos que aprovechar esos tramos que se están revitalizando, ese corredor de la IP2, ¿no? Tiene tramos tan vitales como ese, que tiene autopista, tiene autoestrada, tiene también una vía ferroviaria, que es lo que no pasa, y eso tenemos que extenderlo hacia el sur. Y sería el gran proyecto revitalizador portugués y en el otro lado español, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de estar en Fundao 2 veces y realmente ha renacido esta ciudad, bastante potente en proyectos de agricultura, también de informática, y también se están impulsando también la patrimonialización del territorio para visitas turísticas, etcétera.
Y bueno, es un ejemplo. Te quería preguntar ahora sobre la relación entre Extremadura y el iberismo, la conciencia que se suele detectar, ¿no? Entre políticos y dirigentes de Extremadura y que sí que han asumido, si lo comparas con otros territorios, una idea de relación estratégica con Portugal. Incluso recientemente pues, fue bastante expresivo que se firmara en Trujillo un nuevo tratado de amistad muy ambicioso. Desde el Trapecio estamos intentando hacerlo divulgar, porque realmente si eso se lleva a la práctica es como si fuera una alianza ibérica a todos los niveles. Sería como llevar a la práctica ese iberismo de la coordinación que proponemos. Y bueno, pues yo quería que me comentaras cómo va la eurorregión, cómo va la eurociudad, cómo ves que evoluciona esa sensibilidad extremeña hacia Portugal, que nos dieras ese panorama. Bueno, los que tenemos una gran pasión y ambición por este tema, no podemos más que sentir permanentemente frustración de que los pasos son mucho más lentos de lo que nos gustaría, ¿no? Aquí pues depende, primero, dentro de estas dos grandes regiones, si hablamos de Euroace especialmente, pues hay gente que está muy alejada de la raya y de los intereses o de las preocupaciones de esas conexiones de los dos países. Conforme uno está más cerca de la raya, pues naturalmente pues tiene una sensibilidad mayor. En Extremadura, pues bueno, pues el presidente de la Junta de Extremadura es de Olivenza, mejor ubicado no puede estar y por tanto pues puede ser sensible, pero yo creo que vamos muy lentos. O sea, la propia eurociudad, Elbas, Badajoz, Campomayor, que ahora quiere dar nuevos pasos, a mí se me hace muy lento, muy lento. Creo que tenemos que intentar desde la sociedad civil presionar un poco más para que los pasos vayan más. Naturalmente son susceptibilidades de siglos, a veces no son equiparables. Naturalmente, pues la ciudad de Badajoz tiene 150.000 habitantes, 20.000 Elbas y 10.000 Campomayor. Y no estamos hablando de elementos similares que puedan, como Don Benito y Villanueva, pues más o menos pues, equipararse, ¿no? Entonces, es natural que se necesitan susceptibilidades y hay que irlas venciendo. Me gustaría que fuese mucho más, que los pasos fuesen más rápidos. Por eso, ante grandes proclamas iberistas, en las que muchas puedo compartir, creo que tenemos muchos pasos por delante de ir cosiendo y ir haciendo realidades, que algunos dicen, bueno, cuando los portugueses nos den en Eurovisión los votos veremos si el cariño es tanto, ¿no? Bueno, pues, seguimos teniendo muchos gestos, incluso anecdóticos, ¿no? Que demuestran que tampoco hay tanta sintonía entre los dos países cuando realmente juntos podríamos ser. No hay más que, objetivamente, no hay más que ventajas, y emocionalmente, para los que así lo sentimos, no hay más que ventajas. Sin embargo, pues las realidades pues son tozudas, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, o sea, pues cuando hace poco se ha tomado la decisión en España del ERE, del PERTE de la fábrica de batería de Volkswagen, pues veíamos la cercanía, las proximidades hacia la fábrica de Martorell y a la fábrica de Pamplona, y no veías en ningún sitio la proximidad o la ventaja de estar cerca de la fábrica de Volkswagen de Autoeuropa, ¿no? Entonces, seguimos estando, pero vamos, dentro de una multinacional europea que no tenga en cuenta la importancia en algo donde además el litio está en Extremadura y está en Portugal, en las zonas próximas. Y es muy importante que Portugal pues no pierda el tren del coche eléctrico, ¿no? Y es muy importante. Entonces, la realidad a mí se me hace más dura, en el que todo, desde el punto de vista pues formal, educado, digamos de cariño y de afecto, pues todos son abrazos, pero después la realidad es que se dan pasos muy lentos. El propio Alqueva, ¿no? O sea, que todavía pues hay en un lado del río hay unas normas de navegación y en la otra hay otras. Y porque, bueno, naturalmente no vamos a crear un conflicto entre los dos países, pero si un día coges enfadado o quiere cumplir la ley
un policía cumpliendo estrictamente la normativa, pues puede crear un problema a cualquier ciudadano simplemente porque pasa de una orilla del río a la otra, en un país donde no existen fronteras y donde existen tantas... en esta zona pasa tan desapercibido de que todos sabemos que cuando se cerraron las fronteras seguía existiendo un tren que venía a Badajoz, el de entroncamiento Badajoz, que no se enteraron ni que existía, ¿no? Y pues era el coladero es que se ignora completamente la zona. Yo creo que en la política española y portuguesa, nada más que cuando hay que ir a Europa a pedir dinero, parece que vamos de la mano para conseguir el dinero y después nos lo repartimos y cada uno lo gasta por su lado, ¿no? Desgraciadamente, he visto ya muchos proyectos europeos en los que están precisamente creados para hacer cosas conjuntas y lo único que sale conjunta es la candidatura y la liquidación. Sí, sí, sí. Bueno, ya por último, sí que me gustaría saber la última polémica, ¿no?, del tren de Madrid a Extremadura. Sé que ha habido pues eso, grandes retrasos, pero también se ha ido normalizando. Yo te he ido siguiendo por las redes sociales, que has ido acompañando el caso, que ya empezó mal, ¿no?, con aquella inauguración de un supuesto tren de alta velocidad, ¿no? Pero parece que ha ido mejorando, aunque ha habido declaraciones también polémicas en relación, ¿no?, a cómo solucionar el tema, ¿no?, que decían de modificar el horario, ¿no?, simplemente para solucionar el tema. Bueno, te diría yo, ¿qué es lo que está faltando aquí de voluntad política por parte del gobierno español y cómo ves toda esta polémica? Bueno, naturalmente esto ha llegado con muchos retrasos, con una población ya bastante molesta y sensible a los problemas del tren. Y naturalmente pues no ha sentado bien para gran parte de la población que se haya hecho una inauguración como si estuviésemos inaugurando el AVE, ¿no? Y además se ha querido vender y los medios nacionales, y hay mucha gente que se lo ha creído. Claro, los que estamos en este tema pues muy involucrados, pues no teníamos más expectativas que las que podíamos tener, ¿no? Y lo que se ha hecho es muy interesante. Es muy interesante, por más que nos hubiera gustado que hubiera ocurrido hace 15 años, o hace 8, o hace 6. Entonces, estamos reclamando esto hace muchos años y ha llegado ya. Ha llegado y se han hecho 3 avances importantes. Uno, pues entre Madrid y Badajoz, por primera vez hay un sistema de seguridad automático y moderno. Se han inaugurado nuevas líneas, nuevas vías, y se ha puesto en marcha un tren que tiene mejores prestaciones y comodidades que el anterior. Eso probablemente porque esa misma semana, después de la inauguración de Badajoz el lunes y martes, pues el jueves inauguraban un AVE de verdad en Burgos, pues a lo mejor no le prestaron la suficiente atención y se han cometido fallos mayores de los que eran normales, que para mí eran normales. O sea, que poner en marcha una línea de este tipo siempre pues, genera unos problemas de encaje, ¿no? Ha habido algunos problemas superiores y todo eso, claro, ha molestado mucho más a la población. Ahora, una vez que se le ha podido trasladar a los responsables el enfado y el malestar de la población, pues no han tenido más remedio que poner medidas para solucionarlo lo antes posible. Y parece que después de 8 o 10 días, pues está ya funcionando con las expectativas que puede tener lo que se ha puesto en marcha, que no es una alta velocidad. No es una alta velocidad, porque nosotros en nuestro proyecto o plan de trabajo entendemos que hasta el 28 no va a ser posible, por más que quieran o les gustaría a quien fuese. Pero lo que queremos es que sean el 28, y para que sean el 28 hay que hacer muchas cosas hoy. Entonces, esto que ha ocurrido, este nuevo paso, que es un gran paso, porque veníamos de ir en sentido contrario, y esto ha marcado un punto de inflexión, permite muchas cosas nuevas. La primera es que deberíamos este año conseguir que este tren Madrid-Badajoz llegase hasta Lisboa por la línea del este y por entroncamiento. Como todos sabemos, en estos momentos, hacer el viaje en tren entre Lisboa y Madrid son 11 horas, 4 trenes, 3 transbordos. Enseguida, Convoyos de Portugal pues, ofreció hacer un nuevo servicio del tren que hace entroncamiento Badajoz, y eso permitía reducir 2 horas el tiempo y un transbordo. Bueno, parece que no se han puesto ni siquiera en eso de acuerdo Convoyos de Portugal y Renfe. Espero que sea
para definitivamente poner en marcha la solución esta que permitiría en 7 horas o 7 horas y media poder hacer un Lisboa-Madrid. Entiendo que muchos digan que eso no es el ideal, naturalmente no es el ideal, es el posible. Es el posible en un momento en el que puede dar mucha utilidad este viaje. Seamos conscientes que el aeropuerto de Lisboa está ya colapsado y va a estar mucho más colapsado dentro de muy poco. El aeropuerto de Lisboa pasó de 13 millones a 31 millones de pasajeros en 10 años. En el año 19 prácticamente estaba colapsado. La pandemia pues le ha permitido tener 2 años más de tranquilidad, pero este año vuelve a tener la ocupación del año 19 y si sigue creciendo no puede ser ya la vía única de acceso. Y ese tren, un único tren, de momento un único servicio entre Lisboa y Madrid puede ser una solución muy útil para ese. No digamos si hubiese un incidente, un problema en el aeropuerto y se cerrase 3 días, por muchas razones que puede haber. O sea, si se cierra 3 días, el tener ya preparada esta infraestructura y esté funcionando y donde hoy pasa 1 puedan pasar 5, puede ser una excelente solución. Por otro lado, si el aeropuerto de Lisboa se colapsa, como está ya colapsado, sería una vía de poder seguir teniendo accesibilidad en Lisboa, el hecho de tener que alguien de manera internacional pudiese hacer una gira, un Lisboa-Madrid y en coche, que llegase a Lisboa y en tren hiciese el recorrido hasta Madrid y saliese desde Madrid. Duplicaría la posibilidad de crecer. Hay muchas razones que se pueden explicar por las que ese tren es posible. Y ahora mismo hay 2 servicios de larga distancia entre Madrid y Badajoz, el Albia que acaban de poner nuevo y el Talgo, que también es un gran tren y lo hacen al mismo tiempo. Y el Talgo sí está homologado para trabajar en Lisboa. Por tanto, no haría falta grandes complicaciones administrativas, que incluso si hiciese falta poner una máquina, cambiarle la máquina en Elbas o en Abrante o si fuese eléctrica en Abrante o en Troncamento, se podría hacer. Es una solución muy fácil. O sea, eso puede hacerse este año y puede ser un hito realmente simbólico de que no solamente hablamos de los 2 hermanos, países hermanos, la fraternidad ibérica y todas estas cosas, sino algo muy barato que esperemos que en la próxima cumbre ibérica pues se anuncie, porque es algo que tiene un coste bajísimo, tiene una gestión que hay que hacer y sería muy simbólico de que las dos capitales empezasen a conectarse. Eso además permitiría empezar a visualizar una demanda, empezar a crear una demanda, y cuando en el año 23 o 24, en el año 24 como muy pronto, se ponga en funcionamiento el tramo Évora-Elbas, pues ya esa conexión con menos tiempo entre Lisboa y Calla, pues haya una demanda ya consolidada o ya visualizada y que permita pues crecer más rápido. Es una necesidad, digo, por el hecho más ibérico. Naturalmente tenemos otras propuestas, como es muy importante la mejora de la vía de Puerto Llano con Mérida, que permitirá la conexión entre Sines y Lisboa con Valencia y una primera probablemente electrificada con Madrid. Y por tanto hay operadores que podrían empezar a operar por esa vía estando electrificada. Muy bien, y ya la última pregunta, si nos puedes comentar qué proyectos tienes entre manos para los próximos meses, si vais a organizar eventos, nuevas publicaciones. Publicaciones, estamos siempre con nuevas publicaciones y prácticamente, pues antes hacíamos grandes tiradas y ahora hacemos permanentes tiradas, mejorando porque el mundo va muy rápido y hay que adaptarlo, ¿no? Teníamos una publicación general en la que explicábamos todo lo que era el sudoeste, después sacamos una de turismo especial, en el SIL de Barcelona este año presentamos una de los corredores logísticos, energéticos, industriales y digitales del sudeste ibérico, con la que pretendemos también estar presente en un salón ahora en IFEMA, y igual que con la de turismo, pues queremos estar pues, en BTL y en FITUR. Y esperamos sacar próximamente una de los corredores agroalimentarios. En el mes de septiembre, en principio tenemos una fecha a final de septiembre para hacer un acto en Lisboa con la Cámara de Comercio Portuguesa, y en el mes de octubre en Madrid haremos otro acto también para trasladar esto a medios de comunicación, de personas
que puedan tener interés en conocer la situación esta. En el caso de España, pues hemos invitado a la ministra para que nos confirme una fecha, pero le hemos pedido que tenga dos temas solucionados. Uno, que ya está solucionado, que es el de que empezase la conexión Madrid-Badajoz con el nuevo tren, y la otra era que tuviese resuelto el estudio informativo de la provincia de Toledo, que es la parte en España que falta por definir. También queremos invitar a los responsables de la candidatura del 2030 de la Federación Portuguesa y Española de Fútbol para que nos plasmen cuáles son las necesidades que ellos ven que deben de estar cubiertas en el 2030, que es algo bastante, yo creo, simbólico en un proyecto en el que tanta afición puede tener en España y Portugal. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo y realmente para nosotros como El Trapecio, como línea editorial, ya sabes que hemos asumido el apoyo a este corredor sudeste ibérico, que es fundamental para esas relaciones estratégicas entre España y Portugal. Y nada, emplazo a nuestros lectores y espectadores que sigan leyéndonos, que sigan viendo los nuevos contenidos que estamos poniendo en nuestro canal de YouTube y les emplazamos al próximo programa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Lo que me dejas es agradeceros el trabajo que estáis haciendo, que es extraordinario y que muchas veces requiere tiempo para que dé sus frutos, ¿no? Pero yo creo que primero las cosas hay que crear en las mentes de las personas y después los hechos. Y vosotros estáis haciendo un trabajo realmente extraordinario e histórico, ¿eh? Sí, poco a poco vamos influenciando, vamos aclarando conceptos y creo que eso va a traer, va a sembrar, ¿no? Va a sembrar una tierra de fraternidad. Sí, Un abrazo. un saludo.